Esto no fue un incidente, fue una advertencia, porque según este contenido, un hombre en Minneapolis terminó muerto en plena calle y el gobierno intentó venderte otra historia en tiempo real. Dicen que Alex Jeffrey Prey solo estaba ayudando a una mujer que estaba siendo rociada con gas pimienta. Y aún así, el video muestra algo que no se puede editar con discursos. Lo derriban, lo rocían, lo golpean y después lo balean varias veces. Y aquí está la contradicción que debería preocuparte a ti. Si tienes un permiso legal para portar un arma oculta, eso te protege, no te convierte en objetivo. Pero aquí viene el detalle que lo cambia todo. Primero dijeron que él amenazaba y luego la gente vio el video. Notice what they didn't deny. Porque cuando el país ve la escena completa, el pánico no empieza en la calle, empieza en la Casa Blanca. ¿Quieres que continúe a la siguiente parte? Lo que pasó después fue todavía más peligroso, porque ya no era solo un video. El contenido dice que tras el tiroteo, el régimen intentó instalar la idea de que Prey estaba brandishing his gun y que llegó para cometer una masacre. Esa no es solo una excusa, es un guión que se activa cada vez que alguien muere y el poder necesita justificarlo rápido. Y aquí está el patrón. No están discutiendo si fue trágico, están discutiendo si fue merecido. El contenido afirma que figuras republicanas MAGA en TV dijeron que si llevas un arma legalmente a una protesta, te van a matar Border Patrol o ICE. Si esa idea se normaliza, entonces la regla cambia. No importa lo que sea legal, importa lo que ellos decidan en el momento. Ahora, watch how fast this escalates. Porque en vez de bajar la tensión, el contenido dice que Trump pateó la máquina de desinformación al máximo. Y eso es clave. Cuando una versión oficial se siente débil, lo único que queda es repetirla más fuerte. Donald Trump's lies were exposed. Cuando la mentira se rompe en público, el problema ya no es Minneapolis, es el control, es la autoridad, es el miedo a que esto se replique. Y entonces pasa algo que según este contenido no se ve todos los días. El texto dice que los top corporate CEOs en Minnesota lo rebuked con una declaración a través de la Cámara de Comercio, representando más de 60 CEOs. Cuando hasta el poder corporativo se distancia, no es por moral, es porque sienten que la situación se está volviendo imposible de sostener. Y aquí viene la pregunta que lo reframa todo. Si la historia fuera tan clara como la versión del gobierno, ¿por qué tanta gente poderosa está saliendo a hablar al mismo tiempo? Porque esto ya no es un debate de redes, esto es un efecto dominó. Y lo que viene en la siguiente parte es donde el relato se vuelve oficialmente tóxico, incluso para los aliados. ¿Quieres que continúe a la siguiente parte? Perfecto. Lo mantengo a presión máxima. Ritmo rápido, evidencia constante, resets cada 45-60 segundos y cada parte subiendo un nivel. Lo que convierte esto en una crisis nacional no es solo lo que pasó en la calle, es quien se metió después. El contenido muestra una carta pública de la Cámara de Comercio de Minnesota, en nombre de más de 60 CEOs, pidiendo una desescalada inmediata y cooperación entre autoridades federales, estatales y locales. La carta dice que hubo widespread disruption and tragic loss of life. Eso no suena como un comunicado corporativo normal. Suena como un intento de apagar un incendio antes de que consuma toda la ciudad. Y aquí viene el detalle que te debería poner en alerta. El texto afirma que esos CEOs dijeron que llevaban varias semanas trabajando behind the scenes con el gobernador, la Casa Blanca, el vicepresidente y alcaldes. Si llevaban semanas en conversaciones, entonces la tensión ya venía acumulándose y el tiroteo fue el punto de quiebre, no el inicio. This is where the story flips. Porque cuando el mundo empresarial, que normalmente evita conflictos, sale a hablar de pérdida trágica de vidas, significa que la narrativa oficial ya no está cerrando y no se quedó ahí. El contenido dice que la Asociación de Jugadores de la NBA publicó un comunicado diciendo que ya no pueden permanecer en silencio y que se niegan a que las llamas de la división amenacen libertades civiles. Cuando atletas y ligas se pronuncian, no es por detalles técnicos, es porque sienten que la calle ya cambió. Y luego viene la escena. Se menciona un partido en Minnesota.
Timberwolves versus Golden State Warriors y que el ambiente fue somber. Steph Curry habló de protestas afuera, 3 horas, 10-degree weather, y dijo que fue amazing to watch. Steve Kerr lo llamó uno de los juegos más tristes y extraños que vivió. Eso es el país viéndose a sí mismo en vivo, no en un discurso, en un estadio lleno. Notice what they didn't deny. Nadie está discutiendo si el ambiente era real. Nadie está diciendo no pasó nada, porque cuando la atmósfera cambia, la política entra en modo supervivencia. Y ahí es cuando Trump intenta recuperar el control con una frase que lo delata. ¿Quieres que continúe a la siguiente parte? El contenido dice que Trump dio una entrevista bizarra al Wall Street Journal y soltó esta línea. I don't like any shooting, but I don't like it when somebody goes into a protest and he's got a very powerful, fully loaded gun with 2 magazines loaded up with bullets. That doesn't play good either. Esa frase no es una explicación, es una maniobra, porque no está hablando de lo que ocurrió en el video, está hablando de cómo se ve. Y ahí está la contradicción central que el contenido explota. El contenido insiste en que Prey tenía concealed carry permit, que estaba en postura de portación oculta y no lo estaba apuntando a nadie. Dice que un agente ripped the gun from the holster y que después, cuando estaba defenseless, fue asesinado. Si eso es cierto, entonces el argumento de estaba armado se vuelve una excusa automática, no una amenaza real. Ahora watch cómo lo empujan más lejos. El contenido dice que incluso grupos de la Segunda Enmienda rebuked a Trump diciendo que existe un derecho legal a portar armas. Cuando hasta quienes normalmente estarían del mismo lado político dicen esto no cuadra, significa que el problema ya no es izquierda o derecha, es credibilidad. Y justo cuando todo el mundo está mirando Minneapolis, el contenido muestra a Melania Trump publicando sobre una proyección en la Casa Blanca. Melania, the film, Countdown 5 Days Away. Ese contraste es brutal, porque mientras una comunidad está en duelo, la Casa Blanca se muestra celebrando una noche histórica. Y eso no apaga el fuego, lo alimenta. But here's the part nobody is saying out loud. Cuando el poder siente que está perdiendo el control del relato, empieza a tirar distracciones por todos lados. El contenido dice que Trump se puso a ranting sobre un Golden Ballroom y una demanda del Historic Preservation Society. También se quejó del kickoff de la NFL. I can't watch, I just turned my head. Esto parece caos, pero también parece estrategia. Llenar el aire con ruido para que el video no sea lo único que la gente recuerde. Y sin embargo, el contenido dice que no funcionó, porque en el fondo solo queda una pregunta que la gente no puede dejar de hacerse. Si el gobierno está tan seguro de su versión, ¿por qué está actuando como si estuviera acorralado? Y en la siguiente parte aparece el número que revela cuánto se les está cayendo el piso. ¿Quieres que continúe a la siguiente parte? El contenido cita una encuesta directa. Was the shooting justified? Y dice que solo 20% de los estadounidenses creen que fue justificado. Ese número es dinamita política, porque no es una discusión técnica, es una reacción humana masiva. Y aquí viene lo más irónico. El contenido dice que incluso Rasmussen, presentado como Donald Trump's favorite pollster, muestra que Trump tiene net negative 14 en inmigración y que 59% desaprueba cómo ha manejado inmigración. Si hasta el termómetro que más te favorece marca fiebre, entonces ya no es un problema de prensa, es un problema de país. Now watch how fast this escalates, porque el contenido no se queda en cifras. Empieza a mostrar el cerco cerrándose desde arriba. Se menciona una declaración de Barack Obama. The killing of Alex Prey is a heartbreaking tragedy. A wake-up call, core values increasingly under assault. También se cita a Bill Clinton. This is one of them, hablando de momentos que shaping our history for years to come. Cuando expresidentes se meten, no es para comentar un caso aislado, es para señalar que el sistema se está doblando. Y mientras tanto, la escena pública sigue cargándose. El contenido dice que en el Target Center, un grupo que anima al público llevaba camisetas que decían I see out. Eso es cultura popular absorbiendo política en tiempo real. Y cuando eso pasa, ya no lo controlas con una rueda de prensa. But here's the detail that changes everything. El contenido afirma que tras esto, Trump envió a Greg Villavino,
descrito como Border Patrol Leader, a hablar con periodistas en Minnesota. Le preguntan, hemos visto 2 personas muertas por sus oficiales en 17 días. ¿Van a asumir responsabilidad? Esa pregunta no es casual, es un conteo, es un patrón. Y cuando el público empieza a contar, el poder empieza a temblar. Y la respuesta, según el contenido, fue una bomba. Beavino responde llamándolos suspects y dice que quienes assault, delay, obstruct ponen en riesgo a oficiales y que todo se basa en split-second decisions. Eso es una defensa que suena preparada, pero también suena como un mensaje. Si te acercas, te conviertes en sospechoso. Notice what they didn't admit. No dice, lo sentimos. No dice, investigaremos con transparencia. Dice, ellos eligieron mal. Y en la siguiente parte llega el choque frontal. Esa narrativa contra la versión del gobernador y la palabra que lo convierte en una crisis moral. ¿Quieres que continúe a la siguiente parte? El contenido contrasta esa respuesta con una conferencia de prensa del gobernador Tim Walz diciendo algo brutal. We have got children in Minnesota hiding in their houses, afraid to go outside. Cuando un gobernador dice que hay niños escondiéndose en sus casas, ya no estás hablando de política migratoria, estás hablando de miedo cotidiano. Y aquí viene el momento donde el relato se parte en dos. El contenido muestra a Walz diciendo, we're no longer having a political debate, we're having a moral debate. También dice, we all want secure borders and immigration enforcement that prioritizes criminals. Eso es una frase diseñada para quitarle el escape a la otra parte. No es sobre fronteras, es sobre cómo se hace. This is where the story flips, porque en el mismo contenido, Beavino no solo defiende el operativo, cambia quién es la víctima. En el clip, cuando un reportero le dice, se siente como si estuviera culpando a la víctima, Beavino responde, the victims are the Border Patrol agents. Ese giro es explosivo, porque si los agentes son las víctimas, entonces la persona muerta queda convertida en culpable por defecto. Y ahí es donde la tensión sube otro nivel. El contenido dice que Beavino atacó incluso a padres diciendo, when you choose to use your 5-year-old child as a shield to evade law enforcement, esa frase no busca calmar, busca justificar dureza total. Y cuando un gobierno habla así, está preparando el terreno para más confrontación. Ahora, mira la contradicción que el propio contenido te pone en la cara. El narrador recuerda que en protestas pasadas, gente del MAGA base llevaba armas largas, AR-15s, afuera de edificios estatales, y lo defendían como normal. Entonces, ¿por qué ahora un permiso legal de portación oculta se usa como razón para decir merecía morir? Esa incoherencia no es un detalle. Es el corazón del escándalo. But here's the part nobody is saying out loud. Cuando el gobierno cambia la regla dependiendo de quién sostiene el arma, ya no estás aplicando la ley, estás aplicando poder. Y justo cuando el público empieza a fijarse en esa grieta, el contenido mete algo más, las voces humanas que rompen la frialdad del debate. Se citan mensajes de amigos y ex compañeros de Prey. You were courageous. Unjustly murdered. He was a helper up until the very end. Eso hace que la historia deje de ser un titular. Se vuelve un rostro. Y cuando se vuelve un rostro, la indignación se multiplica. Y en la siguiente parte ocurre algo todavía más peligroso para Trump. Incluso voces de medios favorables empiezan a sonar incómodas. En vivo. ¿Quieres que continúe a la siguiente parte? El contenido muestra a María Bartiromo en Fox diciendo algo clave en televisión. We do not have evidence that he was waving a gun. He had his phone. He was viewing and recording the incident. Eso no es un ataque directo a Trump, pero es peor. Es una grieta en la narrativa desde adentro. Notice what she's doing there. No está diciendo fue inocente con emoción, está diciendo no tenemos evidencia. Y cuando una presentadora de un medio aliado pronuncia esas palabras, es porque sabe que el video pesa más que cualquier comunicado. Y en ese mismo intercambio, James Comer responde que la mayoría de americanos quieren que Trump e ICE apprehend the criminal illegals, y contrasta Minneapolis con Washington, D.C., diciendo que cuando Trump envió la Guardia Nacional a D.C. fue un big success. Está intentando cambiar el tema.
de una persona muerta a orden público, de un caso específico a una narrativa general. Pero aquí está el problema. El contenido no deja que eso funcione. Comer acusa al gobernador, al fiscal general y al alcalde de Minneapolis de jacked up a la gente y menciona white liberals intentando run over ICE o spray them. Ese lenguaje no es neutral, es combustible. Y cuando el combustible entra en un ambiente ya inflamable, la siguiente chispa se vuelve inevitable. This is where the story flips again, porque mientras unos intentan justificar, otros empiezan a hablar de frenos concretos. El contenido muestra al congresista Greg Casar diciendo que ahora hay 5 no negociables para bloquear financiamiento a DHS. Enumera: pull ICE and CBP out of Minneapolis. Masks need to come off. No more arresting and deporting U.S. citizens. Investigation. Y end arrest quotas and warrantless arrests. Cuando alguien empieza a listar condiciones así, no está está preparando una guerra legislativa. Y ahí viene la palabra que convierte esto en una batalla institucional. Casar habla de impeaching a Kristi Noem y dice que necesitamos fire y impeach por políticas que resultaron en estadounidenses killed y luego smeared. Eso es una escalada directa, de protesta a castigo político, de indignación a acción. But here's the detail that cambia la sensación de todo esto. Casar agrega que Noem delayed search and rescue by 72 hours para las inundaciones en Texas y que ha estado firing people at FEMA en masa. Está intentando pintar un patrón, no solo mano dura, sino incompetencia peligrosa en múltiples frentes. Y si esa imagen se pega en la mente del público, ya no es un caso, es un sistema fuera de control. Y aquí es donde la historia se pone verdaderamente impredecible. Porque según el contenido, ya no se trata solo de Minneapolis. Se trata de cuánto tiempo puede aguantar el país con esta tensión sin que algo más explote. Y en la siguiente parte vamos a ver lo único que decide el futuro inmediato. ¿Qué hacen cuando el miedo ya está en las casas y el poder se niega a retroceder? ¿Quieres que continúe a la siguiente parte? Ahora viene el punto más inquietante de toda esta historia, porque ya no es solo lo que pasó, es lo que ese momento permite que pase después. El contenido dice que Walz pidió directamente pull these folks out, reset this situation. Protect the people of Minnesota. Cuando un gobernador usa palabras como sáquenlos y reinicien, está diciendo que la presencia federal ya no se percibe como ayuda, se percibe como ocupación. Y eso conecta con otra frase que el contenido repite con fuerza. Walz dice, "This isn't a political debate. This is about basic morality." En política, cuando alguien gana el terreno moral, el otro lado pierde el terreno emocional. Y eso es letal en una crisis. But here's the part nobody is saying out loud. Si el gobierno federal no se mueve, entonces el conflicto no baja. Se institucionaliza. Y ahí entra el mecanismo que lo hace tan peligroso, la redefinición de amenaza. Beavino describe que estos casos se basan en split-second decisions y habla de personas que disrupt o delay una escena de ley. Eso abre una puerta enorme. Cualquier presencia cerca, cualquier grabación, cualquier intento de ayudar puede ser interpretado como obstrucción. Y eso no es un detalle técnico, es un cambio de reglas en vivo. Porque en el mismo contenido se insiste en algo repetido. We all saw what happened on that video. El narrador recalca que lo vimos. Cuando la gente ve con sus propios ojos, la confianza en las instituciones se decide en segundos. Y si la versión oficial no coincide con la imagen, la autoridad se desgasta de inmediato. Now watch how fast this escalates. El contenido afirma que en 17 días hubo 2 personas muertas por oficiales en Minnesota. 2 casos en tan poco tiempo no se sienten como mala suerte, se sienten como patrón. Y cuando el público siente patrón, exige freno. Y aquí es donde entra el futuro cercano. El contenido menciona que hay presión para que el Senado frene un ICE funding bill y que Senate Democrats están diciendo no.
Eso significa que lo próximo no será solo protestas. Será una pelea por dinero, poder y control operativo. Porque si se corta el financiamiento, se corta la máquina. Y si no se corta, el mensaje es que todo esto es aceptable. Y esa es la bifurcación real. O se impone un límite o se normaliza el siguiente episodio. Y en la siguiente parte lo vamos a aterrizar en lo que te afecta a ti directamente. No como teoría, sino como vida diaria, como miedo real, como decisiones que cambian, como sales a la calle. ¿Quieres que continúe a la siguiente parte? Y aquí es donde deja de ser noticia y se convierte en tu vida. El contenido muestra al gobernador diciendo que hay niños escondidos en sus casas con miedo de salir. Si los niños ya sienten miedo dentro de su propia ciudad, entonces el impacto no es político, es psicológico, es social, es cotidiano. Porque piensa en esto, cuando la gente cree que un encuentro con agentes puede terminar en tragedia, cambian los hábitos más básicos. No sales, no te acercas, no preguntas, no grabas, no ayudas. Y eso es lo que vuelve este caso tan pesado. El contenido insiste en que Prey estaba ayudando a una mujer que estaba siendo brutalizada con gas pimienta. Si ayudar se vuelve riesgo mortal, entonces la sociedad entera se enfría, se vuelve más silenciosa, más desconfiada, más fracturada. Now watch the ripple effect. El contenido describe un estadio lleno, un partido de NBA y un ambiente somber, sad, bizarre. Eso significa que el dolor ya no está solo en la protesta, está en el público general, en familias, en empleados, en gente que solo quería ir a un juego y olvidar y no pudo, y ahí entra lo más directo para ti. Si esto puede pasarle a alguien con permiso legal y portación oculta, entonces no se trata de si sigues la ley estás seguro. Se trata de si el momento te convierte en objetivo. But here's the part nobody is saying out loud. El miedo no necesita ser racional para gobernarte, solo necesita ser posible. Y el contenido está lleno de señales de que esa posibilidad ya está instalada. Se citan mensajes de amigos describiendo a Prey como courageous, kind soul, help her up until the very end. Eso hace que cualquiera se pregunte, si le pasó a él, ¿por qué no me podría pasar a mí o a alguien que conozco? Y aquí va el CTA suave, porque esto es lo que hace que el video explote en comentarios. Si esto te suena familiar, dilo en los comentarios, porque la pregunta ya no es quién gana el debate. La pregunta es cuánto tiempo aguanta una comunidad cuando siente que la calle ya no es un lugar seguro, ni siquiera para los que intentan hacer lo correcto. Y en la siguiente parte vamos a entrar al mecanismo real. ¿Cómo se fabrica esta situación? ¿Por qué se sostiene? ¿Y quién se beneficia cuando el caos se vuelve normal? ¿Quieres que continúe a la siguiente parte? Lo que estás viendo aquí no es solo una crisis, es un sistema funcionando exactamente como fue diseñado. El contenido muestra 3 bloques moviéndose al mismo tiempo. Una muerte en video, una narrativa oficial intentando justificarla y luego una ola de respuestas públicas desde CEOs, atletas, políticos y medios. Eso no es espontáneo, eso es un choque entre poder y percepción. Y cuando percepción y poder chocan, el sistema revela sus incentivos, porque el incentivo número 1 no es decir la verdad, es controlar el marco. El contenido repite que Trump activó una disinformation machine para destruir el legado de Prey. Si lo primero que haces después de un hecho visible es atacar la reputación de la víctima, es porque sabes que la imagen por sí sola te condena. Entonces no peleas contra el video, peleas contra la persona. Y aquí entra el mecanismo más oscuro, convertir a cualquiera en sospechoso. Beavino, cuando le preguntan por responsabilidad, llama a los muertos suspects y habla de quienes assault, delay, obstruct. Esa palabra suspect es un arma narrativa, porque si eres suspect, entonces cualquier fuerza se vuelve justificable. This is where the story flips, porque cuando el Estado define quién es víctima y quién es amenaza, no solo controla el caso, controla el miedo. Beavino dice, the victims are the Border Patrol agents. Eso invierte la realidad emocional del público. Te está diciendo, no sientas empatía por el muerto, siente empatía por quien disparó. Y si eso se normaliza,
pasa algo peor. La moral se vuelve irrelevante. Ahí es cuando aparece el espectáculo. El contenido muestra a Trump quejándose del Golden Ballroom de la NFL y posteando sobre Minnesota is a criminal cover-up, massive financial fraud. Esto es saturación, ruido, cambiar el foco, porque si la gente solo piensa en el video, pierdes. Pero si la gente se cansa, se confunde o se distrae, sobrevives. But here's the unsettling insight. No necesitas convencer a todos, solo necesitas cansar a suficientes. Y cuando eso ocurre, el sistema sigue avanzando aunque esté roto. Y en la siguiente parte llegamos al punto más peligroso, el futuro inmediato. Dos caminos, dos finales posibles y señales de que el próximo movimiento ya se está formando. ¿Quieres que continúe a la siguiente parte? Aquí vienen los próximos 30 días. Y hay dos caminos posibles, y los dos empiezan con el mismo hecho. La historia ya salió del control de una sola oficina. El contenido muestra presión pública desde CEOs en Minnesota, la NBA Players Association, figuras como Obama y Clinton, y preguntas directas a líderes de Border Patrol sobre 2 personas muertas en 17 días. Eso significa que ya no es un ciclo de noticias de 24 horas. Es una crisis sostenida. Camino 1, desescalada real. La carta de los CEOs pide immediate de-escalation of tensions y cooperación entre autoridades. Si eso se convierte en acción, verías señales claras. Menos presencia, más transparencia, investigaciones visibles y menos retórica de suspects. Pero aquí está el problema. Para desescalar, alguien tiene que admitir que el enfoque falló. Y el contenido sugiere lo contrario. Beavino no asume culpa. Redefine a los muertos como suspects y dice que the victims are the Border Patrol agents. Eso no es lenguaje de retroceso, es lenguaje de endurecimiento. Camino 2, escalada institucional. El contenido menciona un intento de bloquear financiamiento de ICE con 5 no negociables, incluyendo Pull ICE and CBP out of Minneapolis y Masks need to come off. Si ese conflicto se intensifica, no será solo en la calle, será en el Congreso, en tribunales y en la narrativa nacional. Now watch how fast this could flip. Si ocurre otro incidente similar, otro video, otra muerte, otra justificación, el país entra en un punto sin retorno emocional, porque el público ya tiene el marco listo. Esto no es accidente, es patrón. Y si el gobierno siente que está perdiendo el marco, puede reaccionar con más fuerza, no con menos. Notice what's forming right now. En el contenido, la pregunta ya cambió de ¿qué pasó? ¿A quién manda? Y cuando una sociedad llega a esa pregunta, el siguiente movimiento siempre es el más peligroso. Y en la última parte te voy a dejar una idea que lo resume todo. Una sola frase que reframa esta historia completa y explica por qué esto no termina aquí. ¿Quieres que continúe a la siguiente parte?